Vale, pues nada, chicuelos, vamos a darle caña, vamos a volver un poco a la rutina, como decía Diego por ahí, para aprovechar. Y nada, la verdad es que hoy tenemos una sesión un poco para reflexionar sobre cómo hemos hecho el lanzamiento, cómo ha ido un poquito todo lo que hemos ido sacando, para ir viendo un poquitín cómo funciona todo y nada, pues cómo le hemos dado caña, ¿no? Porque este es el tercer lanzamiento que hacemos sobre este producto. El primero se hizo solo por vía email y tal, y no hubo mucha chicha. O sea, no hicimos mucho más trabajo. En el segundo sí que le dimos un poco más de caña, pero yo no estaba contento con cómo se había acabado de ejecutando algunas cosillas. Y en este tercero, que lo hicimos entre el mes de marzo, o sea, entre febrero y el mes de marzo, finales del mes de marzo, pues sí que lo hemos hecho un poco más de cara a entender ya un poco cómo lo quería enfocar yo, cómo lo quería hacer, etcétera, ¿no? Para intentar verlo un poquito más por ahí. Que no quiere decir que la otra vez estuviera mal ni nada parecido, simplemente que, bueno, pues cada uno tiene su manera de ver las cosas, cada uno tiene su manera de trabajar y hay cosillas que a veces pues te acaban, pues, no estás contento del todo, ¿no? Como lo estás haciendo. Entonces, lo que voy a hacer es compartiros. Muy buenas, Jeff. Voy a compartiros pantalla para dibujar en Miro, como siempre, ¿sabes? Para no faltar a las buenas costumbres y le damos cañita por ahí. Nada, como siempre, cualquier cosilla que tengáis, me vais preguntando, vais abriendo micrófono, lo que queráis, y le vamos dando caña por ahí. De todas formas, yo lo que voy a hacer es sacar aquí el chat para poder leeros al mismo tiempo y que cualquier cosilla que tengáis en mente, pues la podamos ver sin problema, ¿vale? Para darle caña por ahí. Dadme un segundo que estoy cerrando aquí cositas que creo que están tirando bastante el ordenador. Vale, perfecto. Y le podemos dar ya caña. Vale, perfecto. Se está viendo Miro, ¿verdad? Vale, guay, ahí a tope. Vale, pues abro el chat. Tiquití. Vale, vale, genial. Pues nada, como sabéis, hemos hecho un lanzamiento que ha mezclado un poco lanzamiento por historias, que era algo que ya habíamos probado en el mes de diciembre y había funcionado guay, y simplemente queríamos dar un toque distinto, ¿no? Porque la sensación que yo tenía con el último lanzamiento era que se había tendido a hacer mucho lo que hace todo el mundo, lo cual no es malo per se, porque si es lo que hace todo el mundo es lo que realmente funciona, ¿no? Es algo que, está entrando más gente, es algo que está dando buenos resultados, pero de alguna manera yo no acababa de estar del todo cómodo con lo que estábamos haciendo, por tipos de mensajes que se lanzaban, por cosillas que se hacían. También esto es muy aprendizaje mío porque era la primera vez que delegaba un lanzamiento por completo. Hasta ahora siempre había metido como mucho las manazas yo en todo, por lo tanto, soltar también es una experiencia súper importante para aprender. Em, y funcionó bien, como os decíamos, metimos la gente que queríamos meter, o sea, estuvo muy bien y estábamos contentos, pero sí que es cierto que me había quedado con un sabor de boca extraño, ¿no? Porque se había hecho un lanzamiento por historias a un webinar y, bueno, pues había funcionado bastante bien, había sido rentable, o sea, que no teníamos ningún problema. Como sabéis, el ticket está en 2.000 euros, para quien lo quiera saber un poco, para que tenga números en la cabeza. Y nada, pues realmente fue una experiencia, ¿no? El aprendizaje de ir soltando, de ir dejando a otras personas que metan mano, de ir un poco, está entrando otra persona, de ir haciendo un poco que todo tuviera, pues no tener que comérmelo yo todo, ¿no? Como había sido hasta el momento, e intentar hacerlo de una manera diferente. En este segundo sí que quisimos hacerlo distinto. Y los que ya habéis estado en alguna sesión por aquí, os conté un lanzamiento que hicimos con una clienta que era un poco para validar el producto, y lo que hicimos fue hacerlo muy lento, ¿no? Que creo que yo lo llamé aquí de broma un lanzamiento slow. Pues fue una cosa que hicimos durante el mes de diciembre con una clienta y el mes de enero, y funcionó bastante bien, sin publicidad, yendo prácticamente, bueno, metimos 500 euros en publicidad, pero yendo únicamente al orgánico que tienen ellos, con una demanda reprimida que ya existía. Lo que hicimos fue intentar calentar una audiencia durante un mes, aportando mucho valor, y luego hacer una venta a principios del mes de enero. Y la cuestión era que no sabíamos cuánto iba a vender, queríamos validar el producto, y realmente en el mes de diciembre ya estábamos cerrando ventas sin realmente ponernos a, pues yo qué sé, a hacer ejercicio de acción de venta como tal, ¿no? Y habíamos generado un interés tan grande que fue como, ostras, pues vamos a intentar que todo esto funcione bien y vamos a mezclar un poquitín. Así que cuando vi eso, dije, para el siguiente, hablé con el socio que me ayuda con todo el tema de los lanzamientos, que alguno de por aquí ya lo conocéis, y dije, vamos a mezclar un poco todo lo que tú sabes, todo lo que te has formado, todo lo que tal, con este enfoque con el que yo me siento un poco más cómodo para, oye, poder disfrutar del proyecto. Y sobre todo, el objetivo que tengo yo en cada momento es que, independientemente de que
nos compren o no nos compren, pues que como mínimo siempre la gente que está en el lanzamiento pues sienta que ha aprendido, que ha merecido la pena y lo que digo siempre, ¿no? Que la opción sea o te compran o te recomiendan en el futuro, pero que nadie se quede demasiado molesto porque piensen que solo le hemos hecho la 13-14 para intentar venderle, que al final siempre hay venta, ¿no? Eso es algo que forma parte del proceso. Pero oye, si podemos, espera, está entrando otra persona, si podemos hacer las cosas de una manera que la gente quede contenta, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces eso fue un poco el planteamiento que teníamos. Entonces, para ver un poquitín, para que veáis un poco lo que teníamos en un principio cuando empezamos, teníamos, por un lado, la cuenta de Instagram, que fue un poco el perfil, el pilar de nuevo sobre el que movimos todo lo que teníamos. Vamos a verlo por aquí. ¿Vale? Teníamos la cuenta de Instagram donde yo continuamente estoy creando contenidos y realmente con mi cuenta hago muchos experimentos para luego probar con gente a la que le hago guiones de reels, etcétera, para intentar hacerlo. Yo, la mía, juego un poco, pero es cierto que la cuenta, aunque no tiene los mejores números del mundo, las interacciones a nivel mensaje privado suelen ser muy buenas. Cuando hago preguntas, la gente responde. De ahí es donde me salen muchos de los clientes que tenemos a nivel de servicios cuando ofrecemos servicios en la agencia, ¿no? Entonces, es algo que no tiene los mejores números del mundo, pero la manera en la que funciona yo estoy muy contento. De hecho, uno de los retos que tenía y que yo hablé con Mario, que es el chico que me ayuda a hacerlo mientras planteamos esto, era decirle, no puede fagocitar la agencia. Esto para mí era algo muy, muy importante, ¿no? Porque, bueno, como algunos sabéis, yo tengo dos chicas que trabajan conmigo en el día a día y el sueldo que les pago no sale de vender un producto o vender una formación, sale de captar clientes, de ofrecer un buen servicio y, bueno, pues de ir pagando los sueldos, ¿no? Además, son trabajadoras que son por cuenta ajena, por lo tanto, además de pagarles el sueldo, hay que pagar seguridad social y, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que tenemos que pagar. Y para que os hagáis una idea, a mí esto en total entre las dos me cuestan unos 4.900, 5.000 euros al mes, porque un salario mínimo de un copywriter en España por convenio en limpio son 1.790 euros al mes más o menos, a eso sumadle todos los impuestos y sumadle que son dos personas, pues para que más o menos lo tengáis, ¿no? Entonces, para mí era vital que, aunque trasladáramos de alguna manera la atención durante un mes a vender este producto, mira, está entrando aquí alguien, aunque durante un mes tratáramos de llevar la atención a vender el producto, no podía ser que eso se llevara todo lo demás por delante. Y era una cosa que a mí me preocupa bastante, ¿no? A la hora de hacerlo. Y además, si os digo que es con los fantasmas con los que yo voy peleando en el día a día, pues realmente es eso, ¿no? El cómo ir afrontando toda esta parte para poder aprovecharlo. Sabemos que por historias teníamos potencial. No por nada, sino porque en el lanzamiento anterior había funcionado muy bien, había generado resultados, no se habían hecho las mejores historias que podíamos hacer, yo había estado muy incómodo haciéndolas, pero aún así había habido respuestas, había habido interacciones, había habido gente que compró a partir de ahí, gente que tenía interés, por lo tanto era como, bueno, sabemos que haciéndolo un poquito mejor podemos hacerlo. Y al final solo hace falta, bueno, no se pueden ver, ¿no? Pero las historias que se hicieron en el anterior con este, para que veáis que en el anterior parecíamos un infoproductor más y en este pues he estado haciendo el imbécil durante un mes entero a mi ritmo y tal. De hecho, una de las cosas que yo creo que han funcionado bien es el llevarme mucho a mi terreno constantemente, que es lo que estamos haciendo. ¿Qué más teníamos por otro lado? Tenemos un elemento que no sumamos en el segundo lanzamiento, que fue el email marketing. Vamos a hacerlo bien. Email marketing. ¿Vale? Esto es algo importantísimo tenerlo en cuenta, pero en el segundo de lanzamiento no hicimos prácticamente, y yo creo que nada de email marketing, y era un nuevo elemento, ¿no? Como sabéis los que estáis en la lista de correos, pues yo todos los días mando un correo, incluso a veces alguna vez hemos mandado 2 correos al día por hacer experimentos, etcétera, para ver qué tal avanzan los números. Pero yo, ya que íbamos a plantear el lanzamiento por historias, tenía claro que en el anterior no quería eh, perturbarlo, es decir, quería ver realmente cómo funcionaba ese lanzamiento por historias en orgánico, simplemente para ver qué resultados daba. Y realmente, pues en esto lo que hicimos fue desde, pues os voy a decir exactamente las fechas, pero el PLF final, por decirlo de alguna manera, que hicimos, se hizo del 20 al 24 de marzo, descansando el sábado, que yo estaba en un evento en Murcia de mi pareja, que estaba ahí firmando libros y todas estas cosas. Pues lo que hicimos fue, durante toda la semana previa al PLF, hicimos una semana de captación por email y luego la semana siguiente estuvimos llevando constantemente a la llamada para intentar cerrarlas, para intentar tener resultados, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos para poder hacerlo. Para mí esto era un punto muy, muy importante también, porque iba a ser la primera vez
que iba a hacer una venta mucho más fuerte por email. Es decir, yo siempre estoy ofreciendo resultado, o sea, siempre estoy ofreciendo valor, siempre estamos enviando correos. Y es cierto que cuando tenía una formación en esa plataforma de la que no me quiero acordar por cuestiones ajenas a esto, la primera semana de cada mes hacía una venta en esa plataforma. Era una venta de una formación que costaba 340 euros, si no me equivoco, estoy hablando un poco de memoria, y yo me llevaba 110, 115 euros de cada una de las ventas. Y es verdad que durante esa primera semana hacíamos una secuencia de unos 12, 13 emails y solemos cerrar 10, 15 ventas en función de cuánta gente hubiera metido durante el periodo entre medios del mes nueva dentro de la formación. Y la verdad es que yo estaba muy contento porque te llevas eso, unos 1.200, 1.300 euros tranquilamente y ya te quedabas mucho más tranquilo durante el lanzamiento. A ver, está entrando otra persona, vamos a darle paso por aquí. A ver. Vale, y te quedabas como muy tranquilo con eso que tenías ahí, ¿no? Pero nunca habíamos hecho una captación a un PLF, nunca habíamos hecho una venta, una llamada a un producto más grande. En el anterior no se había hecho, yo creo que ningún tipo de referencia, entonces era una experiencia nueva para ver qué tal funcionaba. Además, metíamos otro elemento nuevo también por aquí, que era que habíamos captado frío en publicidad. Es decir, hasta ahora toda la gente que estaba en la lista de correo era gente pues, que había entrado por un lead magnet, o había entrado porque había hecho un CTA en un reel o en un podcast o en un canal de YouTube o lo que fuera y simplemente lo llevábamos para allá y por lo tanto era gente que me conocía de alguna manera. Aquí no, habían visto un anuncio en algún momento que habíamos hecho haciendo un poco el idiota, también cierto que los anuncios los hicimos rápido y corriendo por probar esa alternativa, pero era gente que no nos conocía y que lo teníamos por ahí. Y bueno, pues eso, invertimos 400 o 500 euros en Publi y lo que fue entrando para ir viéndolo, simplemente para tenerlo por ahí. Luego, a partir de ahí, qué más tuvimos? Pues lo que decíamos, también para diferencia del anterior, en el podcast, esta vez sí que hicimos llamadas a la acción. Es decir, en el anterior lanzamiento no habíamos hecho prácticamente nada en el podcast. Sí que es cierto que hicimos como un mes del emprendimiento que lo llamábamos como tal, y los números fueron muy guays en ese tal, pero aquí queríamos hacer algo diferente porque durante los últimos 2, 3 meses estoy viendo unos números en el podcast súper altos realmente, que es una cosa que me ha sorprendido mucho, porque hemos pasado desde diciembre de que tuviéramos 3.000 visitas, 2.000 visitas a la semana, más o menos, a fácilmente ahora estar con 6.000, 7.000 visitas a la semana, tal. Entonces era como, ostras, tenemos aquí un potencial súper chulo, súper interesante para intentar probarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues si alguien escucha el podcast sabrá que nada más empezar siempre digo, oye, si quieres seguir recibiendo información, tal, no sé qué, abajo tienes la lista de correo a la que te puedes apuntar y te envío un consejo de ventas todos los días a las 6 de la mañana, pues lo cambiamos a el grupito de WhatsApp que hicimos directamente. No, ahí no me preocupaba tanto captar por email porque decía, bueno, vamos a intentar centrar la atención en el grupo de WhatsApp para ver realmente qué pasa, cuánta gente podemos meter y cuánta gente reacciona a lo que estamos haciendo. Y todos los TTAs del podcast pues eso, durante la semana anterior, un poquito, más o menos los mismos números que en el email, ¿no? Durante la semana anterior se hicieron para meter a la gente en el grupo de WhatsApp y ya está. De hecho, cuando empezó la venta, se recordaba que ese día había una clase y de hecho alguien de aquí me dijo un día que me había liado mezclando los podcasts y que realmente había dicho un día que quedaba un día cuando quedaban dos o quedaban tres o alguna cosa así y ya está. Pero bueno, eso fue fallo mío de coordinación. Eso se hizo previo a que empezara el PLF. Pero cuando empezó el PLF pensé, ¿qué puedo hacer yo en el podcast para intentar llegar a más gente, a más tal, con lo que estamos haciendo? Así que lo que decidí fue que el día siguiente teníamos otros podcasts preparados y los descartamos. Pero todos los días siguientes al PLF, es decir, donde salía la clase 1, el día siguiente publicábamos la clase 1 en podcast para tener ese otro impacto para gente que no se hubiera enterado y aprovechando las ganas que tenía la gente de escuchar el podcast desde el último tiempo, era como, ostras, tenemos aquí seguramente el mayor espacio que tengo para que la gente me vea, me escuche, etcétera, pues vamos a llevarlo también por aquí. Y eso, pues si el primero sale el 20, el 21 se publicó el primero, el 22 el segundo y así un poco, ¿no? Para simplemente hacerlo. Y la verdad es que los números fueron muy guays en el podcast también para poder aprovecharlo y poder trabajarlo para poder tenerlo. Entonces eso fue lo que hicimos con el podcast. Luego, de aquí nos quedaba simplemente la parte de los anuncios, que fue lo nuevo que añadimos. Vamos a echar un poquito por aquí, vamos a acercar. Vale. Eh, anuncios, tiquití. ¿Vale? Entonces, simplemente los anuncios metimos 400 euros para poder tenerlo y un poco ver qué tal funciona. Para mí esto realmente no me interesaba tanto. De hecho, para mí esto ahora mismo es el mayor problema que hemos cometido porque
lo que vamos a hacer de ahora en adelante, lo que a mí me gustaría hacer es, ya estoy hablando con un chico, para meter publicidad constante antes de hacer, que no sé cuándo haremos el próximo lanzamiento, que estamos hablando ahora de hacer un lanzamiento gamificado con un chico que se llama Marcos Cortecero, por si alguien le quiere buscar, le quiere conocer, que lo tengáis por ahí, que es un crack de la gamificación, es de lo mejor que hay. Y ya estamos hablando para hacer el siguiente lanzamiento, junio, julio, agosto, no sabemos cuándo lo vamos a hacer. Pero la cuestión es que mientras tanto, la idea va a ser el ir metiendo gente constantemente ahora en la lista de correo con publicidad constante para después poder aprovecharlo, ¿no? No meterles únicamente para todo el tema del lanzamiento, sino hacerlo de manera, pues eso, constante para simplemente tenerlo y ya está. De hecho, yo soy muy poco amigo de meter simplemente publi en estas etapas, pero como no lo habíamos hecho nunca, pues era un momento de decir, oye, me voy a quitar el cascarón, voy a intentarlo para poder tenerlo y poder trabajarlo, ¿vale? Entonces, eso fue como los activos que teníamos en este momento para hacerlo. Podcast funcionó muy bien, email marketing funcionó bastante guay también, manteniendo los números y aumentando clics porque le hacíamos mucho hincapié en eso, que es una cosa que no se suele hacer. Instagram con un poco esa duda de cómo no esperar no fagocitar la agencia, etcétera. Y sobre todo luego el resto de redes, que principalmente es LinkedIn, se quedó sin utilizarse prácticamente para nada. Que ahora que lo pienso, podríamos haber sacado algo de partido, pero no hicimos mucho, realmente. Se podía haber hecho mucho más para intentarlo, pero en ese momento no se hizo. Entonces, con todo esto, ¿cuál era un poco la estrategia? ¿Cuál era tal? Pues espera, voy a ver un momentito de agua, porque me estoy quedando seco y seguimos. Vale. Realmente lo que se hacía era muy sencillo, ¿vale? Vamos a hacer aquí un poquito para abajo para el mapa, pero teníamos una cuenta de Instagram, ¿vale? Muy buena, Romy, que he visto que estás entrando por aquí. En YouTube, bueno, sí, pero en YouTube se suben los podcasts, es decir, igual que grabo el podcast, que está diciendo por aquí Noelia, igual que grabo el podcast en audio, pues aprovecho para grabarlo con la cámara en vídeo y lo subo automáticamente, pero durante esa época, si veis, no hay ningún vídeo de YouTube hecho específicamente para YouTube, por si le queréis echar un vistazo para poder tenerlo, pero no por nada, sino porque no me daban las horas del día para hacer más. Realmente, si hubiera podido, hubiera hecho 37 vídeos, pero es que me daba el tiempo para lo que me daba y la energía realmente para lo que me daba. Es que yo no he acabado, yo creo, tan reventado un mes desde este lanzamiento para poder tenerlo. Entonces, en Instagram teníamos dos caminos, ¿vale? Por un lado teníamos bueno, tres caminos, por decirlo así. Teníamos las historias, ¿vale? Teníamos, por otro lado, los reels que hicimos específicos, que hicimos muy poquitos, hicimos dos o tres solo realmente durante todo el lanzamiento. Teníamos que haber hecho más, pero no sé qué pasó ahí. Tengo que hablar con el editor, pero grabamos muchos y recibimos pocos. Por lo tanto, ahí debió de pasar algo entre medias para que no los tuviéramos, pero bueno, tampoco pasa nada. Y luego los anuncios, ¿vale? Para poder tenerlo. Aquí no inventamos la rueda, simplemente lo que hicimos es la típica automatización con ManyChat, para poder tenerlo por aquí. Entiendo que todos sabéis lo que es ManyChat, sino simplemente que sepáis que es una herramienta para automatizar ciertas cosas que pasan en Instagram, que cuando diga a alguien la palabra X se le manda un mensaje privado o un comentario o un tal. Pero de aquí iban, ¿no? Y yo aquí soy muy pesado con esto, ¿vale? Que de hecho creo que la palabra era grupo, si no me equivoco, para poder tenerlo. Pero yo aquí soy muy pesado con esto, pero realmente yo creo que las historias funcionaron mucho mejor porque las hicimos haciendo mucho el idiota. Y no en plan, es bueno hacer el idiota, pero a mí, que llevo siempre esa comunicación friki, pues eso, muy en mi rollo de alguna manera, empezar a poner de pronto el tono más formal de infoproductor que pusimos en el anterior, yo creo que hacía que yo no estuviera cómodo, que la gente no me viera y de hecho algunos de los que estáis en el canal de Telegram dijisteis que no acababais de reconocer lo que estaba haciendo por ahí, ¿no? Y tenía todo el sentido del mundo. Incluso yo os dije cuando acabamos que había cosas que a mí no me habían gustado cómo se habían hecho, ¿no? Bueno, además tuvimos una movida con una plataforma muy grande, que esto os lo contaré otro día que no se esté grabando para evitar problemas, pero que acabo casi en un juicio, pero al final nos han dado la razón, o sea que ahí a tope. Entonces, más allá de eso, la idea era esa, ¿no? Hacerlo muy mío. Y se hizo todo muy haciendo el tonto, muy haciendo el idiota para que funcionara. Tanto las historias como los reels, como los anuncios, iban a una automatización de ManyChat cuando nos mandaban la palabra grupo y de aquí sacábamos dos elementos, ¿vale? Por un lado sacábamos el email de la persona y para que esto se enchufaba en la lista de correo y por otro sacábamos el número de teléfono para meterlos en WhatsApp. Bueno, el número de teléfono, estaba el enlace desde el que se podían unir, ¿no? Luego a la plataforma. Entonces esto por aquí y esto por aquí. Y cuando entraban al WhatsApp, aquí yo creo que es donde hicimos realmente lo que merecía la pena de verdad y donde yo creo que fallan la mayor parte de los lanzamientos,
también entiendo que mi perspectiva con los lanzamientos es muy diferente. Es decir, por suerte, como os decía antes, y que para mí era muy importante, mi objetivo era que el lanzamiento no fagocitara a la agencia. Para mí esto era fundamental, porque la agencia es lo que me da de comer, es lo que me permite, pues eso, vivir de esto. Iba a decir tranquilo, pero siendo autónomo creo que nadie puede decir que vivimos tranquilos realmente para poder hacerlo, ¿vale? Pero bueno, lo que iba a decir es eso, ¿no? Entonces, eso es tranquilo, como dice Jeff por aquí abajo, que me permite vivir y pagar a mi querido socia llamada Hacienda todo lo que me pide todos los meses, ¿vale? Para poder estar. Claro, como no tengo eso, no tengo la prisa de vender todas las semanas o vender todos los meses y me lo puedo plantear hacerlo a mi manera, ¿no? Y que la manera en la que se haga se quede contenta la gente. Yo tuve muy buen feedback después, que si os dais cuenta os fui preguntando después de las clases, después de cada día prácticamente qué tal lo veíais, cómo os estaba pareciendo, si os estaba gustando, si no. Hubo gente que me dio ciertos matices para corregir para el siguiente, pero en ningún momento fue parece un vendehumos, el contenido es una mierda o algo así, sino, oye, pues iría un poco más rápido, o me gustaría profundizar más en esto, me gustaría que hicieras más no sé qué, pero en ningún momento fue eso, ¿no? Porque lo que hicimos fue que durante todo el mes creamos el mes del super copywriter. Mes del super copywriter, ¿vale? Que para mí era vamos a hacer un poquito más grande, que para mí era como el punto diferencial, ¿no? Tener un espacio donde la gente fuera entrando y durante todo un mes sintiera que le estamos aportando valor, que le estamos dando cariño, que le estamos acompañando. Y aquí podríamos decir realmente que esto es el típico principio de reciprocidad, que cuando tú das algo gratis a alguien, la gente se acaba sintiendo en deuda contigo y quiere que le respondas, quiere que se siente en deuda contigo, ¿no? Y te quiere comprar. Pero realmente esto yo lo hago porque es como yo más a gusto me siento vendiendo, ¿no? Cuando das mucho, la gente te conoce, confía en ti y luego te va a comprar. Una de las cosas que yo en este caso no he hecho ninguna llamada de venta de este lanzamiento, pero una de las cosas que yo hice en el anterior es que tenía muy claro que no quería ir a las llamadas intentando convencer a la persona de que me tuviera que comprar. Quería que la gente que entrara a la llamada ya supiera precio, ya supiera todo lo que había, ya supiera cómo funcionaba y si tenía dudas, preguntas o lo que fuera, me quisiera comprar, ¿no? De hecho, en el primer mes, en el primer lanzamiento, lo que pasó fue que hubo un par de personas que incluso queriendo comprar las llamadas, yo les dije, escúchame, me acabas de conocer o nos acabamos de conocer, piénsatelo, míratelo un par de días y en 2 días nos volvemos a conectar y me cuentas, ¿no? O sea, es que si me viera una persona que supiera vender, pensaría que soy lo más tonto del mundo. Pero yo por lo menos ahí estaba contento. Nos has comentado al principio que tienes unas chicas que trabajan para ti vendiendo tus servicios o trabajan. No, son 2 copies que trabajan conmigo en el equipo, igual que yo hago algunos clientes, pues hay otros que hacen ellas otros clientes y ya está. Están ahí en el día a día trabajando y la verdad es que muy guay. La primera entró en febrero del año pasado y la segunda en marzo o en abril, la verdad. Y ahí a tope, de hecho ahora estarán currando un ratete mientras yo esté aquí jugando con vosotros. Ellas estarán acabando cosas de curro importantes y serias de verdad, ¿sabéis? Para poder tenerlas. Y la verdad es que muy guay. Seguramente la mejor decisión que he tomado nunca. No quiero desviar un poco el tema del pero el motivo por el que las contraté por cuenta ajena, perdón, sí, por cuenta ajena y no por cuenta propia, es decir, en plantilla y no autónomas, era porque yo el año pasado me estaba moviendo por eventos todo el rato, tal, y es cierto que desde que nació Leo, luego me frena un poco y ahora quiero volver a tener más movimiento otra vez. Pero yo necesitaba que si yo estaba 2 días en un evento, el negocio siguiera rodando sin que dependiera de yo estar encima. Que supiera que se iban a hacer, iba a decir, esas 8 horas por cada persona, pero no son 8 horas, por si a alguien os interesa. En el convenio colectivo español, la gente a la que se contrata como copywriter solo puede trabajar 7 horas al día, para que lo sepáis más o menos y que lo tengáis en cuenta por ley, que esto yo no lo sabía y luego lo tuve que ajustar para poder hacerlo bien. Lo cual, bueno, pues si trabajas 7 horas bien, la verdad es que está guay. Ojalá la gente trabajara 7 horas bien siempre. Entonces, bueno, a lo que voy, ¿no? Que durante este mes, que fueron, pues eso, un mes entero, lo que hicimos fue hacer, pues, contenido todos los días. Bueno, no sé si fue todos los días, pero bueno, básicamente, prácticamente todos los días para poder tenerlo. Ahora mismo te leo, Jeff, que estoy viendo por ahí la pregunta. Voy a dejar aquí esto puesto y ya está, diario. Hicimos también una masterclass a la semana. No, en realidad fueron 2 masterclass a la semana, las primeras semanas y luego la última, una masterclass a la semana por recomendación del chico que me estaba asesorando, pero yo hubiera hecho 2 a la semana realmente. Y además, varios sabéis que muchos de los que me habéis escrito por privado, me he reunido
me he reunido con vosotros en privado realmente, con algunos que me lo habéis pedido, simplemente para, pues si teníais dudas y preguntas, para poder hacerlo. Dice por aquí, decirle que se lo pensaran mejor era estrategia de venta o también centrarte solo en los que están más seguros. Pero es que te estoy diciendo que era gente que ya me quería pagar en el momento. Esto fue, pues seguramente más por una creencia limitante mía de que estaba haciéndolo. Piensa que era la primera vez que vendía un producto mío a 2.000 euros. Yo solo había vendido a 340 y realmente a mí me entraban 115, así que mentalmente para mí eran ciento y pico. Entonces, yo creo que ahí tenía mucho síndrome del impostor todavía y quería que la persona que me diera la oportunidad realmente lo hiciera convencida de lo que estaba haciendo, que lo hiciera pensando en, oye, quiero hacerlo también y que no. Y también te digo otra cosa, que no llegara nadie a los 2 días y me empezara a decir, oye, es que me lo he pensado mejor y tal, y no sé qué, y no sé cuánto, y por aquí, y por allá, tal, no sé qué. Porque no me apetecía estar devolviendo luego el dinero, no por nada, sino porque si alguien a los 3 días me decía que no quería, yo realmente, aunque hubiera hecho una reserva o que hubiera firmado un contrato o lo que sea, no me iba a pelear con eso, porque creo que eso solo te puede generar problemas a medio plazo y un dolor de cabeza que no merece la pena. Pero yo creo que era simplemente por eso. De hecho, en esta edición no, pero en la anterior, en la segunda, hubo una chica que pagó la reserva y a los 2 o 3 días me escribió para decirme que se lo había vuelto a pensar y tal, y que al final no le entraba y que sabía que perdía la reserva y yo le devolví la reserva porque dije, es que 150 euros o 200 que fueron de reserva, o 250, no me acuerdo, no me van a sacar de pobre, pero esos 250 euros devueltos sí que van a hacer que esa persona esté contenta con lo que hemos hecho y que si algún día tiene que recomendar un copy o algo, pues me vaya a recomendar a mí seguramente, ¿no? Entonces es como una inversión, ¿no? Por decirlo de alguna manera para tenerlo. Entonces, nada, durante este mes hicimos eso, el mes del super copywriter, que fue un poco eso, contenido diario, en el que más de un día, el contenido diario, un viernes o un sábado, fueron fotos de cervezas, todo en orden para poder hacerlo guay, la verdad, pero bueno, ahí se hizo, pero intentar dar tal. Aquí, en este caso es cierto que me dejé fueron 4 semanas más o menos de contenido, durante las primeras 2 semanas o semana y media me dejé guiar mucho por lo que me decían, porque al final quería que tiraran de mí, pero luego ya cogí yo más las riendas y empecé a hacer mucho más el idiota. Y por si queréis verlo temporalmente, fue cuando empezaron a haber muchísimos GIFs y stickers en el grupo. Ese fue el momento en el que empecé a pasármelo bien, yo también no haciéndolo, y dándome cuenta de que esa manera de comunicar convencía también a las personas que estaban dentro y dije, pues de aquí de perdidos al río, vamos a muerte para ver qué podemos hacerlo, ¿no? Las masterclass realmente que hicieron pensando en aportar valor, porque en el contenido que os decía de esta clienta que lo hicimos una masterclass una a la semana durante un mes y vimos que la gente reaccionaba muy, muy bien y dije, vale, quiero replicarlo exactamente igual que lo han hecho ellas, pues quiero hacerlo yo por mi cuenta a ver qué pasa y la verdad es que el resultado fue muy bueno. La gente entraba, tenía interés, preguntaba. Seguramente teníamos, si un punto a mejorar es hacer más hype en las sesiones, ¿no? Recordarlo más, avisarlo más, porque fue una cosa que íbamos un poco, bueno, pues acuérdate de que esta tarde tenemos reunión o tenemos sesión, pero no hacíamos mucha más historia. Seguro que para el siguiente podemos mejorarlo, aunque como os digo, el siguiente estamos probando una experiencia gamificada que estamos ahí planteándola y ya os contaré por aquí en primicia algún día qué tal se está haciendo. Y luego eso, toda la gente que me dijo que tenía una duda, una pregunta, en privado buscamos un hueco en el calendario y nos juntamos para vernos, para tratarlo, etcétera. Y la verdad es que muy guay, la verdad. Creo que esto estuvo muy, muy bien. Una cosa que me gustó mucho respecto al anterior es que en el anterior hicimos solo una masterclass al final, que más fue una masterclass hiperaccidentada, porque el día que pasó la masterclass que teníamos, tuvimos un susto realmente y la tuve que cancelar porque pasó algo personal, no pudimos tenerla. Y me acuerdo que yo tenía una presión enorme de, es que hoy es el día de la masterclass de las narices, tal y no sé qué. Y la tuve que cambiar realmente porque no pude físicamente estar ese día ahí porque me había pasado una cosa y estábamos, una cosa que tuvimos un susto con el coche, que no pasó nada más, ¿eh? No hubo nada malo, todo fue un susto. Pero después de eso a mí no me apetecía estar en la sesión, ¿no? Y no sabía si iba a llegar. Entonces, pues tener varias masterclass me da mucha tranquilidad para ver qué tal, ¿no? Para ver a la gente, conocerla, escucharla y sobre todo sentir que estábamos aportando. Este grupo de WhatsApp se ha quedado ahora vivo, que era uno de los objetivos que yo tenía, era, a diferencia del anterior, mantener el grupo para seguir utilizándolo como comunidad propia, ¿no? Tenemos por un lado Telegram, que algunos venís de ahí, que es ese grupito familia que hemos creado, que estáis todos invitados a entrar si queréis, luego os paso los enlaces, por ahí que habláis cualquiera, charlamos, compartimos, hacemos un club de lectura todas las semanas. Este miércoles tenemos una clase de marca personal que viene una profesora crack a dárnosla, es la leche. Pero luego quería tener un espacio que estuviera enfocado solo a
gente que ya fuera copywriter y que de alguna manera, porque ese era el avatar, quisiera ganarse la vida, porque hay mucha gente que se ha formado como copy, pero que le cuesta Dios y ayuda captar un cliente. Es como imposible para ellos muchas veces, ¿no? O muy difícil, no sabes por dónde empezar. Entonces, quería tener un grupo localizado de eso para poder compartir sobre ello, para poder acompañar, etcétera, y también pensando a nivel estratégico, porque ahí pueden salir futuras ventas en el futuro, ¿no? Para poder tenerlas. Entonces, bueno, pues simplemente para poder hacerlo. Dice por aquí Diego, ¿no te planificas unificar ambas comunidades para no implicar tanto trabajo? Pues eso es una duda que he estado teniendo, pero es que creo que ambas tienen, y los que estén aquí de Telegram lo sabrán, ¿no? Tiene mucha fuerza Telegram. A mí Telegram me hace muy feliz. Es como mi rinconcito feliz. Sabéis los que estáis ahí dentro que no hacemos prácticamente, nunca os he pedido nada, siempre estamos ahí aportando. Y para mí es una cosa que lleva existiendo desde joder, principios de 2022 más o menos, que la hemos estado trabajando, ha habido cambios, ha habido ajustes, pero la llevamos más o menos desde ahí. Y la verdad es que siempre ha funcionado muy bien, hemos creado una comunidad, una familia muy chula y es un concepto diferente, ¿no? Es algo que ha nacido para poder estar, para compartir cosas de copy, para, bueno, pues el otro día estábamos hablando de cervezas, ¿sabes? Es decir, lo que tocara en cada momento. Y WhatsApp es más como si, además de tener mi newsletter, por decirlo de alguna manera, tuviera otro canal donde pudiera ir enviando reflexiones, ideas y tal, para ir aportando valor sin tener que estar pendiente de si alguien responde o no responde o hacer nada más, ¿no? Solo que me permite hacerlo en audio, que si estáis allí habréis visto que ahora hemos pasado un poco el audio para probar, que no sé quién me lo dijo. Bueno, creo que me lo dijiste tú, Diego, la idea de los audios realmente. Creo que me lo planteaste y me dijiste esto, creo que te puede pegar mucho y lo saqué de esa conversación que tuvimos tú y yo realmente. Y bueno, menos hoy que me he quedado sopa y no me ha dado tiempo a mandar el audio, igual lo mando ahora cuando acabemos por aquí dando un paseo, pues lo dejo mandado y ya está. Por ahora no, en el futuro ya veremos. Me gusta tenerlo como segmentado, es como la etiquetita de Telegram, ¿no? O sea, del email, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero ya veremos. No sé qué pasará aquí a 3 meses realmente. Igual en la siguiente planteamos algo, la verdad. También os digo que cuando el otro día hubo el caos este de van a cerrarnos Telegram, pues yo decía, bueno, pues yo una la tengo ya viva, pase lo que pase, ¿no? Para poder hacerlo. Vale. De este WhatsApp realmente lo que hicimos fue montar un PLF, que aquí os voy a contar un poco la historia de este PLF, porque no iba a ser un PLF de ninguna manera. Es decir, esto iba a ser simplemente un webinar y ya está. No íbamos a hacer absolutamente nada más. Pero a mi socio se le ocurrió, oye, Carmelo, se me ha ocurrido que podrías hacer un PLF, ¿qué te parece? Esto estamos hablando, ¿vale? Para que veáis las fechas. Estamos hablando de que estábamos a lo mejor a día 17 o 16, no, a ver, aquí las fechas bien, perdona. Os recuerdo que esto empezaba el día 20 espera, que estoy aquí, marzo. Empezaba el 20 de marzo. Pues a lo mejor esto estamos hablando que era el 11-12, ¿vale? Y no teníamos absolutamente nada preparado y planeado para esto. A ver quién está entrando por aquí. Vale. ¿Qué es un PLF? Es un Product Launch Formula, como dice por aquí Romy, es una estrategia de lanzamientos que está basado en varios vídeos. Por tener, normalmente son 4, hay gente que hace versiones de 3. En general, tampoco nos compliquemos mucho la vida, ¿no? Pero que son varios. En lugar de uno solo, pues son 3 o 4 días rompiendo objeciones, aportando y un poco presentando la oportunidad, ¿vale? Para poder hacerlo. Lo que hicimos fue un PLF, por llamarlo de alguna manera, porque a mí me parece que quedó muy largo, ¿no? Pero como os digo, lunes o martes de la semana anterior, me escribe mi socio y se me ha ocurrido que podemos hacer esto. Genial. Me dice, te mando los guiones, etcétera, porque los iba a hacer él. Y yo, perfecto. Jueves por la noche recibo los guiones. Yo, como estaba muy cansado, di por hecho que me iban a gustar mucho. Y, joder, los vi, estaban bien, pero me pasaba lo mismo. Y los vi el viernes por la mañana, ¿vale? Pero me pasaba lo mismo que me pasó con el anterior lanzamiento, que estaban bien, pero no los sentía míos, no los sentía propios. Y esto, la verdad, pues me generaba mucho estrés tener que enfrentarme a grabar algo en lo que no estaba creyendo realmente, ¿no? Entonces le escribí al chico y le dije, oye, Mario, escucha, que guay, los retoco y al fin de los grabo y ya está. Y me escribió Mario para decirme, escucha, Carmelo, que me han dicho que si queremos llegar al miércoles, tenemos que entregarlos estos como mucho el sábado a primera hora. Y dije, pues guay, entonces me tiré, el viernes bloqueé evidentemente todo, me tiré toda la mañana reescribiendo los guiones desde cero y a las 4 o 5 a las 4 de la tarde tuve una reunión con un proyecto que estamos intentando hacer, que ya os contaré en algún momento cuando sea un poco más. Los de Telegram sí que lo sabéis, pero por aquí que esto se está grabando no lo voy a mantener hasta que no se haga. Tuvimos como 4 horas de reunión y cuando acabamos esa reunión a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, me tiré de 7:30 hasta la 1 o 2 de la mañana grabando todos los vídeos del tirón. Por eso yo creo que en el último a mí ya se me veía
completamente reventado. Pero por lo menos lo hice a mi manera. Y por eso el primero empieza citando Dragon Ball, en el segundo hablamos de videojuegos, en el tercero, bueno, no me acuerdo de qué hablamos en el tercero, ¿no? Pero tenemos toda esta parte para poder hacerlo y poder afrontar de una manera muy propia y muy mía, ¿no? Como a mí me gustaba. Entonces creo que ahí fue donde yo dije, lo que estoy haciendo me merece la pena, vamos a aprovecharlo. Ya los vídeos están en el podcast, ¿vale? Por si los queréis ver. O sea, voy a mirar un momento qué episodios son para que por si los queréis escuchar. Spotify, Copimelo, dadme un segundo. A ver, espera que no os estoy compartiendo, perdona. A ver, compartir esta pestaña. Vale. Por si alguien los quiere ver después, en algún momento, porque no, la idea era borrarlos, pero realmente ¿para qué? De hecho, la landing donde estaban siguen activos. Ahí no sé si los quitaré en algún momento por quitar un poco las estas, pero lo moveremos. Pero para que os hagáis una idea, son es el 1285, 1286, 1287 y 1288, ¿vale? Por si queréis verlos. El primero dura 28 minutos, el segundo 22, el tercero 25 y el cuarto 18. Os animo a escucharlos más que a verlos porque escuchando se entiende todo y es más cómodo mientras estáis haciendo cualquier cosa, ¿vale? Por si lo queréis ver. Pero bueno, lo que digo que todo esto lo preparamos, lo grabamos y lo hicimos en 24 horas. Y la verdad es que yo me quedé contento con el resultado. Me hubiera gustado tener 3 días para grabarlo porque hubiera grabado el primer día 1, el sábado 2 y el domingo 1 tranquilamente, que estaba agotado, pero como no teníamos tiempo, pues era lo que había. Así que me hubiera gustado alguna edición más, un poquito más. Pero bueno, yo creo que lo que se hizo en el tiempo que se hizo y cómo se hizo, la verdad es que quedaba muy, muy guay. El feedback que tuve de la gente fue muy, muy bueno. El que menos gustó fue el segundo, el de dónde fallan la mayoría de las formaciones de copywriting, porque la gente me dijo que quería, bueno, 2 personas me dijeron que les hubiera gustado un poco más de chicha. Bueno, al final la chicha la contamos en el tercero y había que dividirlo de alguna manera, pero tomo nota para los siguientes para mejorarlo en el futuro, ¿no? Ahí, si hubiéramos tenido una semana de guionización hubiera quedado más guay, o no, porque seguramente igual, siendo como somos los seres humanos, perdonad que dejo de compartir, siendo como somos los seres humanos, igual en algún momento lo dejábamos para última hora también para poder tenerlo, ¿no? Pero bueno, como os decía, hicimos las 4 clases. Vamos a ponerlo por aquí mientras empieza a cargarse esto. PLC 1, vamos a hacer por aquí. PLC 2, PLC 3, ahí, ¿vale? Y luego el PLC 4, que era el PLC de la venta realmente para poder aprovecharlo y poder sacarle partido. A ver, lo voy a poner aquí, ¿vale? Que además, yo quise, a mí el que más me interesaba que fuera transparente de todos era el 4, porque el resto evidentemente son transparentes. Creo que lo que más he escuchado me ha gustado mucho la transparencia con la que hablas, y un comentario que me hizo mucha gracia fue una persona que me dijo, hablas con tanta sinceridad de ser emprendedor que me estoy planteando no serlo por todo lo que implica realmente, y creo que ha sido el mayor cumplido que me han dado de todo el lanzamiento, porque una de las cosas que intento hacer es que al final emprender, ser autónomo, tener un negocio, son muchas horas, es mucho curro, cualquiera de los que estéis aquí que lo sois lo sabéis, y nos venden muchas veces la idea de que con 2 horas a la semana o con 3 horas al día vas a hacerte de oro, y realmente no es tan fácil. Es decir, sí que puedes mejorar, vas generando mejores espacios, etcétera, pero realmente, ahí está, has salvado un soldado, sí, más o menos, realmente, ¿sabes? Para poder tenerlo. Pero quería que se transmitiera eso. Y en el último se habló con total transparencia del programa y sobre todo se habló del precio, se habló de todo lo que incluía, se habló de cómo era la llamada, se habló de todo, porque yo quería lo mismo, que la gente que fuera a las llamadas estuviera convencida. Y tuvimos bastantes llamadillas y todavía quedan, de hecho, alguna por hacerse, algún seguimiento por ahí. Pero bueno, a lo que vamos es que el objetivo era meter 5 personas, pero en el primero metimos 3, en el segundo metimos 4, en este el objetivo era meter 5 y hemos metido ya, creo que las 5. Hemos vendido también un producto, un downsell de estos que nos hemos sacado sobre la manga, sobre la marcha, para poder tenerlo también, y para una persona que no quería que yo le diera la tabarra. Y sobre todo quería que la gente que está aquí en el programa mío, que hay varias personas, que yo una cosa que intento es estar muy, muy encima de todo absolutamente para poder para poder acompañar a la gente. Nos reunimos mucho, hablamos mucho, trabajamos mucho, pero creo que por eso da resultados, ¿no? O que la gente está contenta con lo que estamos haciendo. Para el siguiente, pues la verdad es que tengo muchas expectativas en ver cómo lo acabamos de plantear, pero crear esa experiencia gamificada que estamos viendo, como si fuera un juego todo, como si fuera un elige tu propia aventura, que es lo que estamos viendo, le tengo mucha fe. Sí que es cierto que me da miedo que cuando hagamos algo más
juguetón, por decirlo de alguna manera, eh, sea tan experiencia que la gente le valga con eso y no quiera comprar en el futuro. Ya veremos qué pasa, porque la persona a la que se lo estoy contratando me contó que ha tenido alguna experiencia con eso, ¿no? Que cuando se pasan de la raya, pues es más complicado así. Así que no lo sé, ya veremos, pero tengo ganas de hacerlo por cambiar, por hacerlo distinto y por intentar que ya que mucha de la identidad verbal que tenemos es sobre videojuegos, sobre eso, sobre jueguecitos, sobre superarse, sobre tal, sobre niveles, pues que todo lo de alrededor del lanzamiento también sea así. La verdad es que me genera mucha confianza. Personalmente creo que cambiando un poco esto para meter toda la parte de los anuncios desde ahora e ir generando más tráfico a la base de datos constantemente va a funcionar muy bien porque vamos a ir llenándola para de cuando llegue el mes de pues eso, julio o cuando sea, poder tenerlo y ver cómo hacemos todo esto. Yo creo que esto no lo repetiremos así y lo repetiremos de otra manera. Pero para mí la esencia del lanzamiento ha sido esto de aquí. El mes aportando valor, acompañando, resolviendo dudas, haciendo todo de la mejor manera posible creo que ha sido lo más importante. De hecho, vosotros lo sabéis también, que los que habéis estado cerca, que durante este mes yo he estado hiper enfermo de todo lo que ha ido pasando. Es decir, me puse malísimo, 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 malísimo. He estado con pruebas médicas, con mareos, con tal. Ya os contaré en otro, cuando nos esté grabando esto, para que tampoco para que se grabe el diagnóstico, para que no es nada grave, pero sí es curioso. Y no tiene nada que ver con ansiedad, ni con ser vegano, ¿no? Que es como me dice la gente. Sí, ahora se echan de menos los GIFs, totalmente. Habrá que volver a poner, no te preocupes, para hacerlo. Pero sí. Y nada, esto es un poco todo lo que hicimos. Tampoco hubo mucho más. Yo creo que ha funcionado porque hemos aportado mucho valor, porque ha ido muy bien y sobre todo porque lo hemos hecho muy a mi rollo, de alguna manera, para poder tenerlo, para poder trabajarlo, para poder hacerlo. Y es de lo que más contento estoy, el haberlo hecho así. Cuando se cierren las llamadas del todo y esté un poco todo, os contaré números exactamente, pero como todavía no se han cerrado, no sé si alguien a lo mejor quiere pedir devolución en algún momento antes de empezar o lo que sea, pues está, así que tampoco me quiero adelantar a eso, pero eso la semana que viene os cuento que ya lo tendremos todo cerrado, pero realmente un poquito eso. Así que ahí a tope. Dice por aquí Ana, a mí la gamificación me parece lo mejor y si consigues que la gente se lo pasa bien, me imagino que querrán seguir pasándoselo bien. Hablo sin experiencia, pero es lo que extrapolo como cliente. Pues puede ser, realmente no lo sé. Como ahí lo que he hecho es coger al que para mí es el mejor, que es Marcos Cortecero de España. Hemos hecho ya cositas, he trabajado con él, es muy buen amigo además. Y creo que tenemos ganas de hacer algo chulo y ahí lo vamos a ver realmente para ver qué tal. Así que esto era un poquito la idea. No sé si tenéis alguna preguntilla, alguna duda de lo que estamos viendo. A ver, para poder estar por aquí. Cuánta gente que no se estaba viendo la cara mientras estaba en el otro sitio. Vale, lo que voy a hacer es una cosa, es voy a dejar de grabar en este momento para tener como la sesión solo con eso y ahora